Era una noche oscura y silenciosa en el campo, y yo me encontraba inquieto después de descubrir el terrible destino de mi ganado. Al regresar a casa al atardecer, encontré a mis pobres animales degollados, con marcas de cortes profundos en sus cuellos. La ira y la preocupación se apoderaron de mí, y decidí quedarme vigilando esa noche para atrapar al responsable de tan macabra matanza. Mis sospechas recaían en mis vecinos, con quienes había tenido una disputa reciente por cuestiones de límites de propiedad. Pensé que podrían haber cometido ese acto como una venganza, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que había algo más siniestro en juego. Armado con una linterna y un viejo rifle, me aposté en lo alto de una colina, desde donde tenía una vista privilegiada de mi terreno y del corral donde descansaban mis animales. La noche transcurrió en tensa espera, con cada sonido del viento o cada movimiento en la oscuridad haciendo que mi corazón se acelerara con nerviosismo. Fue entonces, en medio de la oscuridad, cuando lo vi. Una figura oscura y encorvada se deslizaba entre las sombras del corral, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Mis manos temblaban de rabia y miedo mientras apuntaba con el rifle, seguro de haber atrapado a los culpables en el acto. Sin embargo, cuando la luz de mi linterna iluminó a la figura, me quedé petrificado de horror. No era ningún ser humano. Era algo mucho más oscuro y aterrador. La criatura se parecía a una bestia de aspecto demoníaco, con ojos brillantes y afilados colmillos, y emanaba una sensación de mal indescriptible. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la criatura se acercaba lentamente al ganado restante, con la intención clara de infligir más daño. Sin pensarlo dos veces, levanté el rifle y apunté hacia la bestia, pero mis manos temblorosas traicionaron mi puntería y el disparo salió desviado. La criatura emitió un gruñido gutural y se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente. Su presencia era abrumadora, y sentí un terror indescriptible apoderarse de mí mientras luchaba por mantenerme firme. Retrocedí unos pasos, tropezando con piedras sueltas en el suelo, mientras la bestia se acercaba cada vez más. En un acto desesperado, corrí hacia mi casa, con la criatura pisándome los talones. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con todas mis fuerzas, temiendo que la bestia pudiera romperla en cualquier momento. El sonido de sus aullidos guturales resonaba en la noche, llenando el aire con una sensación de terror palpable. Pasé el resto de la noche en vela, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho y el miedo paralizante aferrándose a cada fibra de mi ser. Al amanecer, la criatura había desaparecido, dejándome con el amargo sabor de la derrota y la certeza de que había algo más allá de mi comprensión rondando en las sombras de la noche. Desde aquel día, nunca más volví a dejar a mis animales desprotegidos durante la noche, y cada vez que escucho un aullido en la distancia, no puedo evitar estremecerme de terror, recordando la terrible noche en que me enfrenté al horror del chupacabras. Fue un oscuro y frío viernes de otoño cuando mi perro, Rex, desapareció misteriosamente en el bosque detrás de nuestra casa. La inquietud se apoderó de mí cuando noté su ausencia, y salí corriendo hacia el bosque, llamándolo desesperadamente. Después de una larga búsqueda infructuosa, decidí regresar a casa con el corazón lleno de preocupación. Fue entonces cuando lo vi, Rex, tendido en el suelo del porche, temblando y con varias heridas profundas en su cuerpo. Mi corazón se encogió de dolor al verlo en ese estado, y supe de inmediato que algo terrible le había sucedido. Mis primeros pensamientos fueron de un ataque de algún animal salvaje, pero las heridas de Rex no se parecían a las de ningún depredador común. Eran profundas, pero limpias, como si hubieran sido causadas por algo más que garras o colmillos. La teoría del ataque de un animal salvaje se desvaneció cuando recordé las historias que circulaban en el pueblo sobre el legendario chupacabras. Aunque siempre había considerado esas historias como meras leyendas, las heridas de Rex parecían coincidir con la descripción de los supuestos ataques de esta misteriosa criatura. La inquietud se apoderó de mí mientras observaba a mi pobre perro luchar por su vida. Decidí llevarlo de inmediato al veterinario, pero en el fondo sabía que sus heridas eran demasiado graves y que tal vez ya era demasiado tarde. Durante el camino hacia la clínica veterinaria, el silencio del bosque parecía envolvernos en una atmósfera de miedo y suspenso. Cada sombra, cada movimiento en la maleza, me hacía temer lo peor, preguntándome si el chupacabras aún acechaba cerca.
Finalmente, llegamos a la clínica y llevamos a Rex al interior, donde los veterinarios trabajaron arduamente para salvarlo. Uno de los médicos presentes comentó que algunas de las heridas parecían hechas por una sanguijuela enorme. Las horas pasaron lentamente mientras esperaba ansiosamente noticias sobre su estado, pero cuando finalmente el veterinario regresó, su expresión sombría me lo dijo todo. Rex no sobrevivió a sus heridas. La tristeza y el dolor me abrumaron mientras contemplaba su cuerpo inerte, y la ira se apoderó de mí al pensar en la criatura despiadada que había arrebatado la vida de mi leal compañero. Regresé a casa esa noche con el corazón lleno de dolor y una sensación de impotencia que me atormentaba. ¿Cómo podía proteger a mi familia y a mis seres queridos de una amenaza tan desconocida y terrorífica como el chupacabras? Desde aquel día, la sombra del miedo se cierne sobre nuestro hogar. Cada vez que salgo al bosque, siento la mirada invisible de la bestia acechando entre los árboles, esperando su próxima oportunidad para atacar. La presencia del chupacabra sigue siendo una amenaza latente en nuestras vidas, recordándonos que, en las profundidades de la noche, los peligros más oscuros pueden acechar en los rincones más inesperados. Esa noche oscura y silenciosa quedó grabada en mi mente para siempre. Regresaba a casa después de un largo día de trabajo en el campo, montando a caballo por el sendero solitario que atravesaba el bosque. La única compañía era el sonido monótono de los cascos del caballo golpeando el suelo y el murmullo de los árboles susurrando entre sí en la brisa nocturna. De repente, comencé a percibir un extraño silencio a mi alrededor, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Los ruidos habituales de la noche desaparecieron, reemplazados por un inquietante vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me preguntaba qué podría haber perturbado la paz del bosque de esa manera. Antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura y siniestra emergió de entre los árboles, moviéndose con una agilidad sobrenatural. El miedo me paralizó cuando reconocí la forma de la criatura, un chupacabras, una bestia de la que había oído hablar en las leyendas locales pero nunca creí que fuera real. El chupacabra se abalanzó sobre nosotros con un gruñido, y antes de que pudiera hacer algo para defendernos, sentí un dolor agudo en mi pierna. Miré hacia abajo y vi los dientes afilados de la bestia clavados en mi carne, drenando mi sangre con voracidad. Un torrente de dolor y pánico me invadió mientras luchaba por liberarme de su agarre. Mi caballo relinchó de terror y comenzó a galopar descontroladamente, tratando de escapar de la amenaza que lo acechaba en la oscuridad. Pero el chupacabras no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Con un movimiento rápido, saltó sobre el caballo y lo derribó con un golpe certero en el cuello. El caballo cayó al suelo con un gemido angustiado, sus patas agitándose en el aire mientras luchaba por levantarse. Pero era demasiado tarde. La herida en su cuello era mortal, y su fuerza se desvanecía rápidamente mientras la vida abandonaba su cuerpo. Con el corazón palpitando de terror, logré liberarme del agarre del chupacabras y corrí tan rápido como pude a través del bosque oscuro. El sonido de sus pasos resonaba detrás de mí, persiguiéndome como una sombra maldita. Cada vez que me detenía para recuperar el aliento, podía sentir su presencia acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. Finalmente, llegué a mi casa, jadeando y empapado en sudor, pero a salvo por el momento. Cerré la puerta con llave y me hundí en una silla, temblando de agotamiento y miedo. Mi pierna dolía intensamente donde la bestia me había mordido, y sabía que las consecuencias de ese encuentro serían duraderas. Desde aquella noche, he vivido con el recuerdo del horror que experimenté en el bosque. Mi pierna quedó marcada para siempre por la mordedura del chupacabras, recordándome cada día el peligro que acecha en la oscuridad de la noche. Aunque he intentado olvidar esa terrible experiencia, sé que el miedo nunca me abandonará mientras la criatura siga acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. Era un día caluroso de verano cuando decidimos aventurarnos en una expedición de exploración por el bosque cercano a nuestro pueblo. Como aficionados a la naturaleza y buscadores de emociones, nos entusiasmaba la idea de descubrir nuevos lugares y quizás encontrar algún rastro de vida salvaje en el denso follaje.
Armados con mochilas, cámaras y una buena dosis de entusiasmo, nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más espeso y húmedo, y los sonidos de la civilización se desvanecían lentamente, dejándonos en un mundo de silencio y misterio. Después de horas de caminata, nos topamos con una extraña formación rocosa en el corazón del bosque. Entre las grietas y las rocas encontramos algo que nos dejó boquiabiertos, el cadáver de una extraña criatura, con la apariencia de un animal desconocido para nosotros. El cuerpo tenía una herida punzante en el costado y estaba parcialmente descompuesto, pero aún conservaba rasgos distintivos que nos hicieron estremecer. Tenía la piel cubierta de escamas grisáceas y afiladas garras en las extremidades, características que no coincidían con ninguna especie conocida en la región. Mientras examinábamos el cadáver con fascinación y horror, no pudimos evitar notar un olor nauseabundo que emanaba de la criatura, una mezcla de podredumbre y algo más, algo inexplicablemente perturbador. Nos alejamos instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrer nuestra columna vertebral. Decidimos tomar algunas fotografías del cadáver y documentar nuestro sorprendente hallazgo antes de continuar con nuestra expedición. Sin embargo, mientras nos alejábamos de la extraña criatura, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. A medida que avanzábamos por el bosque, comenzamos a notar que nos sentíamos observados, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo entre los árboles. Los sonidos habituales del bosque se volvieron más ominosos, y una sensación de peligro se aferró a nosotros como una sombra persistente. De repente, un aullido desgarrador resonó en la distancia, seguido por el sonido de ramas rompiéndose bajo una fuerza desconocida. Nos congelamos en nuestro lugar, con el corazón golpeando en nuestros pechos mientras luchábamos por comprender lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Sin decir una palabra, nos apresuramos a abandonar el bosque, corriendo a través de los árboles con la sensación de que algo nos estaba persiguiendo. No miramos hacia atrás hasta que alcanzamos la seguridad de nuestro pueblo, donde nos refugiamos en nuestras casas, temblando y exhaustos pero agradecidos de estar vivos. Desde ese día, la experiencia en el bosque ha quedado grabada en mi mente como un recuerdo vívido y aterrador. Aunque tratamos de encontrar una explicación lógica para lo que encontramos, una parte de mí sigue creyendo que nos topamos con algo sobrenatural y maligno en el corazón del bosque. Sucedió hace unos años, cuando aún vivía en el campo, rodeado de vastos campos verdes y cielos estrellados. Todo comenzó con los extraños ataques a nuestras ovejas, ataques que nos dejaron sin aliento y sin explicación. Mis padres eran ganaderos y teníamos un pequeño rebaño de ovejas que cuidábamos con esmero. Aquellas criaturas peludas y tranquilas eran parte de nuestra vida cotidiana, y verlas pastar apaciblemente en los prados era una imagen reconfortante que nos recordaba la belleza y la simplicidad de la vida en el campo. Sin embargo, esa tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por una serie de eventos inexplicables. Comenzamos a encontrar ovejas muertas en el campo, con heridas extrañas en el cuello y marcas de mordeduras en el cuerpo. En un principio, pensamos que podría tratarse de ataques de perros salvajes o coyotes, pero las heridas eran demasiado extrañas y las pérdidas eran demasiado frecuentes para ser obra de depredadores comunes. Con el paso del tiempo, los ataques se volvieron más audaces y más devastadores. Las ovejas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, y cuando las encontrábamos, sus cuerpos estaban completamente desangrados y mutilados, como si hubieran sido atacados por una bestia feroz y voraz. Mis padres y otros ganaderos de la zona estaban desconcertados y alarmados por lo que estaba sucediendo. No importaba cuántas medidas de seguridad implementáramos o cuántas noches pasáramos vigilando el rebaño, los ataques continuaban, dejándonos con un sentimiento de impotencia y miedo creciente. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores entre los lugareños sobre la presencia de un chupacabras en la región. Al principio, descartamos esas historias como meras supersticiones, pero a medida que los ataques continuaban y las explicaciones convencionales no ofrecían respuestas satisfactorias, empezamos a considerar la posibilidad de que algo más siniestro estuviera acechando en las sombras de la noche. Una noche, decidí quedarme despierto y vigilar el rebaño por mi cuenta, determinado a descubrir qué estaba detrás de los misteriosos ataques.
Armado con una linterna y un cuchillo, me aposté en un rincón oscuro del campo, con los sentidos alerta y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pasaron horas en silencio, solo interrumpidas por el murmullo del viento entre los árboles y el ocasional balido de una oveja. Estaba a punto de rendirme y regresar a casa cuando escuché un sonido siniestro en la oscuridad, un susurro gutural y amenazante, seguido por el chirrido de ramas rotas bajo el peso de algo grande y pesado. Con el corazón en la garganta, encendí mi linterna y apunté hacia la dirección del sonido. Lo que vi me heló la sangre. Entre las sombras, distinguí la figura de una criatura monstruosa y deforme, con ojos brillantes y afilados colmillos relucientes. Era el chupacabras, una bestia de pesadilla que se había atrevido a invadir nuestro hogar y atacar a nuestras preciadas ovejas. Sin pensarlo dos veces, grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la criatura, dispuesto a luchar hasta el último aliento para proteger a mi familia y a nuestro ganado. La criatura emitió un gruñido gutural y se abalanzó hacia mí con ferocidad, pero logré esquivarla y clavarle el cuchillo en el costado. Un grito ensordecedor llenó el aire mientras la bestia retrocedía, herida y furiosa, antes de desaparecer entre la oscuridad del bosque. Cuando mis padres llegaron al campo al escuchar mis gritos, me encontraron temblando y empapado en sudor, pero ileso. Les conté lo que había sucedido, y aunque al principio dudaron de mi relato, las marcas de garras en el suelo y el rastro de sangre les hizo plantearse que mi historia tenía algo de realidad. Aunque nunca volvimos a experimentar algo parecido, el recuerdo de esta criatura seguía atormentándonos, tanto a mí como a mis padres.